Running with the Wolves de Aurora en vivo en el Tiny Desk. Al desnudo completamente, voz y guitarra nada más. Qué lindo. Los gestos. Como canta con el cuerpo. Qué lindo eso. Crece. Qué linda armonía. Las dos voces. Concentradísima. Cómo lo interpreta todo el drama. Eso es todo. Ahí viene. Y aúllan como los lobos. Tremendo, fíjate cómo voz completamente natural, guitarra nada más, y cómo lo está actuando, cómo genera ahí. Fíjate, en esta parte es tremendamente notorio cómo genera tensión con ahí ella casi petrificada, tiesa, todo su cuerpo y cómo de a poco va liberándose y con los gestos, sobre todo en los ojos, en la mirada es tremendamente poderosa en un cantante. Y ella sabe eso y lo está aprovechando tremendamente bien, sobre todo porque no está en formato banda, está solamente con su compañero guitarrista que le hace la segunda voz, que se forman en esas armonías cuando hay dos voces sonando al mismo tiempo, o más, en este caso son dos, simplemente porque parece no haber ningún otro efecto externo. Está su voz cruda, pelada, desnuda, tal como habíamos visto en el video anterior, que si todavía no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, donde escuchamos y analizamos la canción Runaway en su versión original, la del disco. Y acá fíjate que cuando va al estribillo y dice Running with the Wolves, hacen como el aullido de los lobos con el y acá vamos a ver específicamente esta parte en la que está poniendo todo el cuerpo en juego, lo que la hace una gran artista. Ahí va. Qué lindo. Ojo,
Nah. Tremenda interpretación. Fíjate con cuán poco se pueden generar muchísimas emociones, porque es una estrofa, estribillo y no hay mucho más. Y algunas pequeñas cuestiones más vocales, por ejemplo cuando hace el aullido, el que acá al final se vuelve a escuchar, cuando dice que está corriendo con los lobos y hace como la réplica, la imitación del aullido de los lobos, pero muy amenamente, muy tranquilamente. Y también cuando hace la bajada, que ella lo hace mucho más lindo, por supuesto. Y me parece genial cómo interpreta toda la canción con los gestos, como si estuviera tirando unas magias ahí, como si estuviera cantando con todo su cuerpo, como si todo su cuerpo estuviera resonando al mismo tiempo. Y eso me parece que es una característica distintiva de ella, con lo poco que la tengo escuchada, porque es el segundo tema que escucho de ella. Como dijimos antes, solamente escuchamos Runaway, que te lo dejo por acá arriba o debajo en los comentarios. Por eso les había pedido que me recomendaran alguna versión en vivo donde pudiéramos escucharla gestual y vocalmente, para ver si hacía honor o no a la versión de disco, y por supuesto que lo hace y lo supera tremendamente. Es mucho más cálida, mucho más compenetrada, llega muchísimo más cuando canta en vivo. Ojalá tenga la oportunidad de verla en vivo y en directo y no solamente a través de un video, pero me parece que el trabajo que hace es divino. Y además es como si estuviera hablando, como si no hiciera ninguna clase de esfuerzo para cantar. Fíjate, está como súper compenetrada con lo que está diciendo. Y ahí como dudando. Está contándonos una historia completamente, con todo su cuerpo, porque la voz es parte del cuerpo también. Y duda, y se asusta. En cuanto al acompañamiento, los acordes por lo que pude sacar es bastante tranqui. Estamos en re menor eólico, que es un modo bastante oscuro. Hace re menor, fa mayor, la menor, do mayor. Vamos a tocarlo junto a ella un momento cuando arranca a cantar. Es una tonalidad bastante sencilla, pero muy oscura. Y sobre todo cuando va el estribillo, que abre, porque toca ese si bemol mayor, que es el sexto grado mayor, que es como súper épico en este contexto. Baja al sol menor, vuelve al re menor y va al fa, como el acorde esperanzador. Pero es tremendo como esta progresión de 4 acordes para la estrofa y 4 acordes para el estribillo, con su voz completamente desnuda y su interpretación maravillosa, hacen que sea una gran canción. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.